Hola amigos, ahora sí, se llegó la hora de unos deliciosos tacos de pollo al pastor. ¿Están listos para cocinar? Empecemos. 4 chiles guajillos y un chile ancho. Lo abrimos a la mitad y sacamos todas las semillas. Los ponemos en agua a hervir por 5 minutos. Ahora vamos a preparar la salsa. Vamos a necesitar 6 tomates verdes, un ají cubanela, un jalapeño, un chile serrano, media cebolla, 3 ajos y vamos a ponerlas en una sartén con aceite. El chile cubanela vamos a cortarlo y vamos a quitarle las semillas. También la cebolla la vamos a partir en 4 pedazos. Las agregamos al sartén con aceite caliente. Por favor, tengan en cuenta que cuando agreguemos el ajo tenemos que cuidarlo. No podemos dejar que se queme porque se pone amargo. Cuando ya veamos tostadito, vamos a voltearlos y vamos a dejar dorar por el otro lado. Ahora vamos a retirar los chiles y vamos a ingresarlos a la licuadora. Con un cuarto de cebolla, 2 ajos, clavos de olor, pimienta gorda, orégano, comino y paprika. Adicional, también vamos a echar unos trozos de piña, un poco de jugo de la piña. Le vamos a exprimir media naranja y también vamos a agregarle agua de la cocción de los chiles. Ahora sí, mi gente, agregamos la sal y la pimienta a su gusto y vamos a licuar. Por favor, ponga la licuadora a máxima potencia. Necesitamos que los chiles queden bien triturados. Ahora, vamos a picar 2 pechugas en cuadros pequeños, pero si tú prefieres, puedes picar piernitas. Vamos a agregar sal y pimienta al gusto. También agregamos la salsa de los chiles y revolvemos. Es preferible dejarla marinar por 2 horas o más, porque así el pollo puede absorber más los sabores. Reservamos en la refrigeradora. Vámonos con la salsa. Vamos a agregar todos los ingredientes que tostamos en la licuadora. Vamos a agregar también un manojo de cilantro fresco. También vamos a agregarle un poquito más de media taza de agua, una cucharita de sal o a su gusto, una cucharita de consomé de pollo. Vamos a licuar. De enseguida servimos y reservamos. Por favor, mira la textura de la salsa. Si te gusta un poquito más ligera, agrega más agua. Ahora vamos a poner a calentar el sartén y vamos a agregar unos trozos de piña. Vamos a dorarla por ambos lados. La piña le va a dar ese sabor dulce y ácido a la vez y además también te va a ayudar a suavizar un poquito el picante. Las retiramos y vamos a cortarlas en cuadros. Ahora sí, amigos, en un sartén vamos a agregar 4 a 6 cucharadas de colesterol o aceite, como quieran. Vamos a agregar el pollo y vamos a freír hasta que lo veamos dorado. Esta cocinación va a tomar más o menos de 10 a 15 minutos. Mientras tanto, vamos a picar media cebolla en cuadros, un manojo de cilantro y vamos a reservar. Regresamos a nuestro pollo que ya está listo. Vamos a ponerle las tortillas encima para que absorba un poco de la salsa. Después las vamos a pasar al comal que ya debe estar caliente para que las tortillas terminen de calentarse. Ahora sí, mi gente, ha llegado la hora de emplatar. Los tacos los vamos a hacer de la siguiente manera. Ponemos la tortilla, vamos a agregar el pollo, la piña picada, cebollita al gusto, cilantro al gusto, nuestra deliciosa salsa verde. También vamos a agregarle unas gotas de limón. Y ahora sí, llegó la hora de darle un mordisco a este delicioso taco. Mi gente, espero lo disfruten y que a su familia les guste. Gracias por su apoyo y por favor no olviden, todos los miércoles y sábados subiremos videos nuevos. Gracias.